Buenos días. Como siempre, espero indicaciones de las cámaras. Aprovecho, os digo feliz año, que no os había visto desde... ¿Sí? Comienzo. Pues muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a la rueda de prensa en la que vamos a informar de la presencia de Extremadura en Fitur 2025, que, como saben, se trata de la feria más importante de turismo en España y una de las más relevantes a nivel internacional. Este año se celebrará del 22 al 26 de enero con Brasil como país socio. Como saben, los datos de 2024 avalan la solidez de nuestro modelo turístico y la capacidad de Extremadura para seguir creciendo. Un incremento significativo de la llegada de turistas y pernoctaciones, con un impacto positivo en la economía local. Una mejora notable del gasto medio por visitante, que impulsa la rentabilidad en el sector. La ampliación de la oferta turística con productos innovadores de experiencias auténticas. Un sólido crecimiento en el empleo del sector, generando oportunidades para la región. Todo ello nos posiciona no solo como un destino atractivo, sino también como una región en la que merece la pena vivir e invertir en el sector turístico. Nuestro objetivo es claro: consolidar un modelo de turismo que beneficie tanto a los que lo disfrutan como a los que trabajan en él, integrando a los habitantes del territorio, respetando el entorno y garantizando un desarrollo equilibrado. Batimos los récords y lideramos los rankings nacionales del crecimiento. Y a falta de conocer, como saben, los datos de diciembre, con los que cerraremos el año, ya superamos en pernoctaciones un 8,6%, un 10% más de viajeros y un empleo del 6,5% según los datos de la EPA respecto al mismo periodo del año anterior. Pero fíjense que hay una cifra sobre la que nos enfocamos y enfocamos la Feria de Fitur 2025. La cifra de viajeros internacionales, que aumentó un 18,3% hasta alcanzar casi los 352.000 viajeros, sin contar diciembre, insisto. En definitiva, 2024 ya es el mejor año de la historia para el turismo en Extremadura. En nuestra región, los mejores datos de viajeros y pernoctaciones de toda la serie histórica desde el 2010. Quiere decir que nuestra estrategia está dando resultados. Y lo verdaderamente especial de estos datos es el creciente interés internacional por la belleza y la riqueza cultural y natural de nuestra tierra, que cada vez atrae a más viajeros de todo el mundo. A esto han contribuido también los premios y reconocimientos que hemos ido cosechando durante todo el año, como el sello de Patrimonio Europeo del Monasterio de Guadalupe, portadas en National Geographic como Los rostros del Turuñuelo o el reportaje del periódico The Guardian sobre la ermita de San Jorge de Cáceres. Del mismo modo, fruto de la estrategia combinada de promoción en ferias internacionales, viajes de familiarización con agentes turísticos e influencers e inversiones claves en infraestructuras, nos permiten hacer una oferta aún más potente y más fuerte para este año. Estas acciones que les comento seguirán siendo claves en 2025. Por eso, este año hemos decidido apostar por la internacionalización y unir el claim Extremadura Extraordinaria al concepto Un destino para el mundo. Dos ideas que representan la proyección global de nuestra región como destino turístico sostenible, capaz de atraer visitantes internacionales que buscan experiencias de calidad, auténticas y alejadas de la masificación. Cada año, más de 100 millones de turistas visitan la península ibérica, concentrándose en ciudades como Madrid, Lisboa, Oporto, Barcelona, Sevilla o la Costa del Sol. Esto supone una gran oportunidad extraordinaria para Extremadura por nuestra ubicación estratégica entre estas ciudades. Somos una alternativa a destinos saturados, donde la masificación empieza a afectar a la calidad de la experiencia del viajero. Extremadura ofrece un refugio natural y cultural, con 3 sitios, patrimonios de la humanidad, más de 50 espacios naturales protegidos, 4 reservas de la biosfera, 67 ferias de interés turístico, más de 1.500 kilómetros de agua dulce, 9 banderas azules y una rica y exquisita variada gastronomía. Hemos sabido convertir
nuestra autenticidad es nuestro mayor tesoro. Por eso queremos promocionar Extremadura en Fitur como una alternativa complementaria a los grandes destinos urbanos y costeros ideales para viajeros que buscan autenticidad y desconexión. Hemos diseñado un programa lleno de propuestas pegadas al territorio, con el mayor número de presentaciones hasta ahora en una edición de Fitur. En total, se presentarán 43 destinos y 37 productos turísticos dentro de nuestra región, un total de 67 presentaciones en los días que dura la feria. Entre las principales novedades podrán conocer en detalle el programa completo, que lo tienen ustedes y lo hemos facilitado. Me gustaría destacar la importante apuesta que hemos hecho por mostrar desde un ángulo muy profesional la variedad de nuestra oferta turística, el dinamismo de nuestras empresas y nuestra capacidad para organizar y recibir eventos de alcance nacional e internacional. Este año queremos hacer especial hincapié en nuestra vinculación histórica con Hispanoamérica, el legado que atesoramos vinculado a la era de los descubrimientos y, por supuesto, en nuestros lazos culturales, históricos con Europa y las alianzas con Portugal en la atracción de estos mercados. La internacionalización, a través del concepto «Un destino para el mundo», será el leitmotiv de Fitur este año. Pondremos en relieve la celebración de la Quinta Convención de Extremadura en Cáceres durante los días 8 y 9 de octubre, uno de los hitos más importantes que albergamos en nuestra región en este año 2025. Presentaremos también eventos deportivos como la prueba de rally puntuable para el Campeonato del Mundo y la Vuelta Ciclista a Extremadura masculina y femenina. Además, daremos a conocer la estrategia conjunta de Extremadura y Portugal para fomentar el turismo a ambos lados de la raya, así como nuestros productos turísticos reconocidos internacionalmente, como la Vía de la Plata, las rutas y enclaves de peregrinaje en nuestra región, el turismo birding, nuestras fiestas de interés turístico internacional y nuestros productos gastronómicos de excelente calidad. El ocio, calidad con festivales importantes y nuestras costas dulces, poniendo los recursos arqueológicos de más alto nivel al disfrute y al estudio de los turistas. Pero a la vez que apuntamos a un viajero global, no perdemos de vista la importancia de lo que tenemos más cercano. En esta línea presentaremos la Estrategia Regional de Turismo Interno, con la que queremos impulsar la economía local y el empleo. Con esta estrategia buscamos fomentar el conocimiento de nuestros principales enclaves turísticos. Queremos que los extremeños se conviertan en prescriptores de su propia tierra e impulsar el consumo en destino, en conceptos como alojamiento, restauración, transporte, compra, actividades turísticas en los diferentes territorios. Se han programado también varias mesas de diálogo con voces reconocidas en sus ámbitos de actuación para compartir visiones y puntos de vista acerca de nuestro sello de identidad, nuestras raíces y, en definitiva, sobre cómo conectar con un viajero global interesado por las singularidades de lo local. En cuanto al stand, el espacio físico donde nos ubicaremos este año, en el pabellón 7 de IFEMA, quiero darles algunas pinceladas antes de dar paso al vídeo. Y casi prefiero que, si pueden, vayan poniendo el vídeo y yo se lo voy explicando un poquito. Bien, se trata de un espacio pensado para acoger la actividad dinámica de estos días, creado con materiales sostenibles en tonos blanco y madera suave para aportar luminosidad y calidez, y con un suelo vinílico que simula el suelo empedrado de la Vía de la Plata y diseñado para captar la atención de los visitantes desde el primer momento, integrando una proyección audiovisual junto a la identidad visual única. Constará de una zona de conocimiento, un espacio abierto donde las entidades públicas, las asociaciones y las empresas extremeñas anunciarán sus novedades y sus proyectos turísticos para 2025. Una zona de sinergias destinada al sector turístico extremeño durante los 3 días profesionales, en el que se han registrado ya más de 100 empresas y empresarios. Una zona de experiencias gastronómicas donde habrá degustación, entre otras cosas, de jamón, quesos, vinos, cava, patatera y showworking.
y una zona experiencial con una pantalla inmersiva formada por una estructura de pantalla LED y suelo de espejo, creando una experiencia de 360 grados que podrá ser fotografiada por el visitante desde un espacio selfie. Destacar aquí el uso de otros idiomas como el japonés, el portugués y el inglés en las imágenes de los paneles, así como el estreno del vestuario de los informadores turísticos con marcado orgullo de pertenencia en el mismo. Como novedad, este año hemos querido darle a la gastronomía la importancia que merece en la programación que hacemos en Fitur y que, por supuesto, tiene en nuestra estrategia de promoción turística. Por eso, hemos programado 7 microlearnings, espacios de 30 minutos para compartir claves en torno a distintos ámbitos de la gastronomía y su implicación en la experiencia turística. Además de 15 catas y degustaciones de productos como el jamón, ibéricos, vinos, patatera, quesos, aceite, etc. Somos una de las comunidades con más denominaciones de origen e indicadores geográficos. En total, contamos con 13 productos reconocidos oficialmente en una u otra categoría. Por otro lado, me gustaría destacar la participación en Extremadura de Fitur Woman, una de las secciones de Fitur por la que apostamos este año, en la que somos destino protagonista. Bajo el lema Turismo, Compromiso y Orgullo de Pertenencia, este espacio abordará el liderazgo femenino en la industria turística global. Allí expondremos nuestro modelo turístico sostenible con un ejemplo de cómo integrar ese liderazgo femenino en el desarrollo de un turismo que preserva la identidad local y genera oportunidades. La sección contará con la participación de destacadas líderes del ámbito empresarial y gubernamental para subrayar cómo las mujeres y su rol en la dirección de empresas y organismos públicos pueden elevar el orgullo turístico. Compartiremos espacio con representantes de Argentina, México, Italia, Costa Rica, Bulgaria, Sierra Leona, Congo y Zambia, e instituciones como la Comisión Europea de Viajes y el Parlamento Europeo. Será un lugar de encuentro para poner el foco en los retos del turismo y la importancia de gestionar el sentimiento de pertenencia en las comunidades locales de residentes de zonas turísticas y fomentar también alianzas estratégicas. Y finalmente, como habrán visto ya en el dossier, les avanzo que el Día de Extremadura, como el año pasado, será el primer día de la feria, el día 22, con la presencia de la presidenta María Guardiola. En el mismo día se entregarán los galardones al sector turístico extremeño, a nuestros empresarios, a los que quiero agradecer el esfuerzo que hacen día a día para conseguir la excelencia en la experiencia del viajero. Somos plenamente conscientes del esfuerzo enorme y el sacrificio y la capacidad de superación que han demostrado tras los años críticos de pandemia y pospandemia que estamos atravesando. Nuestro compromiso con el sector es una realidad tangible. Seguiremos impulsando ayudas directas y programas de apoyo y continuaremos ofreciendo formación adaptada a las nuevas demandas del mercado, las tendencias de turismo global. No entendemos la colaboración sin la escucha, que al final es el eje central de nuestras políticas. Estoy a su disposición, no tengo nada más que contarles. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, consejera, le quería preguntar cuántos metros cuadrados tiene el stand de Extremadura este año. 980. Es similar, pues saben que los espacios, además, son muy difíciles de gestionar y se hacen cada 2 años y es similar. Sí, no sé si alguno de mis compañeros tiene preguntas sobre Fitur. Yo le iba a preguntar sobre otra cuestión. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre Fitur? ¿No? Pues venga, ahora ya sí. Sí, nos gustaría conocer una valoración por parte de la Junta sobre las inversiones anunciadas hace 2 días por parte de Merlin Properties sobre los data centers que se van a instalar en Navalmoral y en Valdecaballero. Nos gustaría saber si hay alguna fecha concreta de cuándo estarían esos centros, de qué suponen esas inversiones tan millonarias para la región y si han presentado ya la solicitud formal de los premios. ¿De los? Premia. Bien, le comento, como dijimos ayer en distintos medios de comunicación, lo han recogido. Para la Junta de Extremadura es vital e importante apoyar y fomentar la inversión en Extremadura. Es muy bienvenida, serán los propios empresarios los que detallen, lógicamente, cuáles son
sus fechas, sus pasos, su calendario, y nosotros iremos poco a poco informándoles de todo lo que vaya aconteciendo. Para nosotros siempre es positivo cualquier inversión que genere riqueza en Extremadura y puestos de trabajo. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias.